Saint Seiya es una de las franquicias más grandes y diversas del anime/manga, es natural pues, que existan una gran cantidad de misterios y hechos muy desconocidos incluso en la actualidad. Desde armaduras y diseños descartados que nunca pudimos ver en pantalla, hasta auténticos enigmas ante los cuales las respuestas resultan escasas. En este vídeo descubrirás 10 misterios y curiosidades más peculiares de la franquicia Saint Seiya. Ponte cómodo y disfruta de este vídeo. Una de las dudas más grandes que surgieron en aquellos que vimos Saint Seiya Omega, fue el porqué de la ausencia de las armaduras divinas o God Cloths. Si bien se puede discutir bastante las razones narrativas detrás de ello, resulta interesante ver esto desde un punto de vista más objetivo, y es que, tal como sabemos, Saint Seiya Omega apuntó en su momento no solo a la sólida base de fans ya establecida en la franquicia, sino que también a un nuevo público, y para ello recurrieron a un cambio drástico, no solo en la estética general de la producción, sino también de los diseños de las armaduras. Pese que sea difícil de creer, lo cierto es que en un inicio sí se tenía en mente a las armaduras divinas para Saint Seiya Omega. Como podrán ver en pantalla, incluso se había dibujado a Seiya con su ropaje divino en bocetos que, pese a estar ligeramente modificados para adaptarse al formato de diseño de Omega, sigue siendo en esencia el diseño original. Estos dibujos son de Yoshihiko Makoshi, un artista y animador con una trayectoria bastante sólida en la industria. Es completamente desconocido el por qué se desechó a la evolución divinizada de los mantos de los caballeros, pero sea cual fuera la razón, es una verdadera lástima, pues, hubiese estado muy interesante que la armadura divina coexistiese al mismo tiempo con las armaduras Omega, como una alternativa contra los enemigos tan poderosos a los que se tuvieron que enfrentar los caballeros de Atena tanto en la primera como en la segunda temporada. En línea con el dato anteriormente mencionado, es algo conocido el hecho de que existieron bocetos de Koga de Pegaso con otros diseños específicos para la armadura que llevaría durante el arco de Marte. No obstante, algo extraño y sorprendente al mismo tiempo, es que no solo se realizaron diseños diferentes al que se vería al final en el anime, sino que inclusive se presentó la idea de que Koga tuviese una armadura divina. Nuevamente, se trata de otro boceto presentado por Yoshihiko Makoshi durante la etapa inicial de producción de Saint Seiya Omega. Como pueden observar, los detalles esenciales que caracterizan al diseño original del maestro Kurumada están presentes en este diseño. Es una pena que no se haya conservado el aspecto clásico de las armaduras. Hubiese sido interesante ver cómo se hubiese desarrollado la historia con las armaduras divinas presentes en la trama desde un inicio. El inframundo que gobierna Hades es sin dudas, uno de los lugares más terribles y aterradores que se puedan llegar a imaginar, habitando este territorio criaturas infernales como el Cerbero o las almas condenadas de los pecadores que son sentenciados por Hades. En este escenario pues, cabe la duda de si existen algo como los demonios en este espacio, y la respuesta es un rotundo sí. Existen los demonios en el universo de Saint Seiya, tanto en el canon como los spin-off. Tenemos un ligero vistazo explícito de estos seres malignos en el encuentro que tiene Suikyo de Crateris contra el espectro de la gárgola, donde se le muestra una visión de lo que sucedería con su hermano enfermo en el inframundo si fallecía. En ese flashback se muestra cómo los demonios atormentan severamente a los condenados de formas muy diversas, según el castigo asignado a cada uno de ellos. En el manga original también se hace referencia a los demonios, específicamente en el diagrama del inframundo, se menciona que estos imparten castigos a los pecadores que se encuentran en la quinta fosa del séptimo círculo del infierno, aunque presumiblemente, también perpetran sus torturas en el resto de las fosas que forman parte del séptimo círculo, pues cuando Werner de Grifón combate contra Deatolla, ofendido por los constantes insultos del Caballero Dorado, lo sentencia a ser enviado al cuarto malevolge del séptimo círculo del inframundo, donde los demonios infringen un sufrimiento sin fin a los condenados, estremeciendo sus cuerpos de una forma aberrante. No se conoce casi nada de estos seres, además de su función como ejecutores del castigo divino, por lo que es un misterio qué tipo de relación tienen estos con Hades. Sea cual sea el caso, estos entes malignos se someten a su dominio y probablemente sean creaciones del mismísimo emperador del inframundo. En este sentido, es posible que los demonios sean quienes se encargan de asegurarse de que las almas paguen su condena en el reino de los muertos según sus pecados, dada la ausencia de los espectros tras cada guerra santa. ¿Qué opinan ustedes al respecto?
Estaré leyendo sus opiniones en la caja de comentarios. Con la publicación del arco de Hades en el manga de Saint Seiya, finalmente pudimos conocer a detalle cómo era el más allá para los pecadores en este universo ficticio, siendo un lugar bastante espantoso. No obstante, con el estreno de la película de Lucifer se generó una pequeña confusión en relación a los territorios que gobiernan estas entidades, especialmente en las traducciones del manga y los doblajes al español de las ovas de Hades, donde a menudo se intercambiaba el término inframundo por infierno cuando se hablaba de los dominios de Hades, dando la sensación de que Hades y Lucifer tenían presencia en el mismo territorio, transmitiendo que este lugar era en realidad el mismísimo infierno que se relata por el cristianismo. La respuesta a esto, aunque no lo parezca en principio, es algo sencilla. En el japonés, cuando Lucifer describe el lugar al que fue a parar luego de su caída de los cielos, menciona al Makai tal como se observa en pantalla, un lugar que es un equivalente directo al reino de tinieblas en el que Lucifer suele ser representado como gobernante en el cristianismo. Este espacio es completamente diferente del inframundo, o también nombrado en japonés como el Meikai, que es creación de Hades. Por tanto, se puede afirmar sin mucho lugar a dudas que, en efecto, el infierno no existe para el canon principal de Saint Seiya. Saint Seiya Online fue un videojuego móvil de acción y aventura que abarca toda la historia del manga/anime de Saint Seiya, contando además con eventos propios para su historia. Una de las tantas cosas que se pudo apreciar durante los años de vida de este extinto juego, fue una nueva versión de las armaduras divinas de los Caballeros Dorados diferente de lo visto previamente en Saint Seiya Soul of Gold y el videojuego Saint Seiya Soldier's Soul. Dios mío, qué buen juego tan subestimado. Estos diseños renovados de las armaduras divinas de oro en la actualización Movimiento de los Dioses, mostraron vistas novedosas de las versiones del juego de estos ropajes divinos. En algunos casos hay bastantes similitudes con lo mostrado en Soul of Gold, en otros las diferencias son bastante apreciables. Antes que Saint Seiya Awakening o Saint Seiya Legend of Justice, Saint Seiya Online fue el primer videojuego de la franquicia en presentar nuevos aspectos a las armaduras divinas de oro. Sin duda, algo bastante curioso que a menudo es bastante pasado por alto debido a la poca popularidad de tal juego y también, a su cierre oficial en el 2020. Antes de continuar, te invito a darle like al vídeo si está siendo de tu agrado, a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise de cuando suba nuevos vídeos. De esa forma apoyas a este canal y su crecimiento, así como producción de nuevo contenido de la franquicia. Desde la finalización del arco de Hades, uno de los mayores enigmas que surgieron tras la muerte de Hades y la destrucción de todos los espacios vinculados al dios del inframundo, es el qué sucede con las almas de quienes mueren, al no existir más el inframundo, los campos elíseos ni ninguna otra dimensión a la cual ir a parar en la otra vida. ¿Qué es lo que pasa con estas personas que mueren tras la desaparición de los planos dimensionales antes mencionados? Bueno, aunque no se han dado respuestas directas a esta cuestión de forma oficial, el manga da ciertas pistas de lo que sucede en este escenario. Para comenzar debemos partir de la información que nos proporciona Doko cuando está junto a los caballeros de bronce protagonistas cerca del pozo que conectaba al mundo mortal con la tierra de los muertos. El caballero de Libra menciona que cuando una persona muere, el octavo sentido se despierta automáticamente, no obstante, los otros 7 sentidos se anulan. Ahora, presten atención a los siguientes hechos claves que son presenciados y descritos en el arco del santuario, al igual que en la saga de Hades y el Next Dimension. En primera instancia tenemos lo que menciona de Akmas del Yomutsu Hirasaka, independientemente de quién sea y en circunstancias normales, todo humano recorre este espacio espiritual cuyo camino culmina en el punto de no retorno absoluto. El inframundo abrazaba el destino de todas las personas hasta ese entonces y como podrán observar, cada una de esas almas permanecía en un estado de inconsciencia con respecto a lo que ocurre a su alrededor y consigo mismo.
Esto se corresponde con las palabras de Doko en el castillo de Hades, así como con las palabras de Shaka en su combate con Ikki en las 12 casas, donde menciona que estar sin los 6 sentidos es prácticamente como ser un zombie viviente. Esto complementa lo anterior con lo visto en Next Dimension, donde inclusive sujetos como Suikyo tras su muerte, al llegar a la otra vida se lo vio en esencia, como un ser inconsciente que deambulaba sin más hasta su destino final en el inframundo. Esto es importante puesto que hay indicios de que Suikyo ya contaba con dominio del séptimo sentido incluso antes de convertirse en un juez del Hades, pues tal como indica el espectro de Gárgola, Suikyo fue escogido para convertirse en el espectro de Garuda dado que Pandora vio en él las capacidades y habilidades aptas para alguien con un puesto tan importante en el inframundo. Además, de Atoll agrega algo que es clave para responder a esto y es que el Yomotsu Hirasaka es un espacio dimensional que separa el mundo humano del reino de las tinieblas dominado por Hades, es decir, el Yomotsu es un lugar aparte de ambas realidades, siendo la morada temporal de los muertos antes de llegar al inframundo. Aunado a esto, se sabe que el cosmos de Atena protege esta dimensión por medio de una barrera, por lo que no se trata de una propiedad de aquel que gobierna el submundo. Con todo esto dicho, se puede concluir que los humanos al morir en la actualidad, sus almas se quedan atrapadas en el Yomotsu Hirasaka en un completo limbo, vagando por dicho espacio sin rumbo, completamente inconscientes de lo que sucede y apenas existiendo gracias al octavo sentido que opera a modo de sostén del alma, lo último que queda del individuo tras perderlo todo al morir. Seguramente en algunas personas pueda quedar una duda relacionada con el cementerio de las armaduras, los espíritus vengativos de los antiguos caballeros que acabaron muertos al intentar reparar sus vestiduras sagradas, son sin dudas, un hecho bastante relevante a responder. Verán, no existen explicaciones de lo que sucede realmente en ese lugar, hay algunas teorías tanto oficiales como no oficiales al respecto. No obstante, guiándonos por lo que se ve en el manga, se dice de forma explícita que estos seres no eran una mera ilusión, sino auténticas almas malditas e incluso Shiryu menciona que de no haber seguido las instrucciones de su maestro, probablemente hubiese acabado igual que estos antiguos guerreros. Lo que a priori parece contradecir todo lo que se ha mencionado anteriormente, en especial si hablamos de inconsciencia, cuando estos entes espirituales muestran lo contrario. Se puede responder a esto con lo siguiente: en el manga cuando Deathmask se enfrenta a Shiryu en el Yomotsu Hirasaka y está por tirar al caballero de dragón al inframundo, las almas de las personas asesinadas por Deathmask se aferran a su cuerpo en un intento de venganza contra su ejecutor. Shiryu menciona que los espíritus de los inocentes que Deathmask asesinó iban a vengarse del caballero de oro, pues por su culpa, estaban condenados a errar por la eternidad entre la tierra de los vivos y el otro mundo, sin descanso alguno para sus almas. Una vez acaba el combate entre Shiryu y Deathmask, el caballero de dragón al regresar a la casa de cáncer, se impresiona al ver que los rostros de los muertos desaparecieron. Esto fue gracias a que el cosmos de Deathmask ya no los estaba reteniendo allí. ¿Qué tiene que ver esto con los espíritus del cementerio de armaduras? Bueno, si recuerdan el encuentro que tiene Shiryu con estos difuntos guerreros, estos últimos mencionan que no permitirán el paso a nadie, hasta que muestren ser dignos de pasar al territorio de Mu, es decir, los mismos estaban condicionados a permanecer en ese lugar. Posiblemente su cosmos se haya corrompido por el rencor y el odio al no ser capaces de superar el desafío que supone la reparación de sus armaduras. Como consecuencia su presencia se tornó maligna y se condenaron a sí mismos a existir en ese lugar únicamente para atormentar a quienes osaran intentar reparar sus armaduras, lograr el milagro que ellos no pudieron conseguir. De hecho, no es la única ocasión en que se hace referencia a almas en penas que vagan sobre la tierra. Mu, al ver a los caballeros dorados de cáncer y Piscis resucitados por Hades, creyó en un principio que Deathmask y Afrodita eran espíritus que no lograron conseguir descanso al morir, lo que en un panorama general hace que lo mencionado con anterioridad cobre mucha más fuerza. Aún así, a falta de una confirmación oficial, esto no dejará de ser una teoría basada en los hechos del manga. ¿Qué opinas tú al respecto? De todos modos, todo apunta a que lo mencionado con respecto al paradero de las almas en la actualidad, es en efecto lo que sucede con las personas en el otro mundo. Sin dudas, un destino trágico. Relacionado con el cementerio de armaduras descrito previamente, nos encontramos con esta incógnita y es que, ¿dónde están el resto de caballeros y sus respectivas armaduras?
Bueno, en el manga no existen muchos indicios que puedan dar una respuesta clara a esto, más allá de suponer que varios de esos caballeros desaparecidos hayan muerto al intentar reparar sus armaduras en Hamir, pues, los espíritus mencionan que hace muchos años un caballero no se atrevía a ir a reparar su protección, si bien esto no establece un límite de tiempo en concreto en que estos guerreros pudieron haber intentado reparar sus vestiduras sagradas, lo cierto es que hay un hecho clave que da una pista de que en efecto sí fue en un período de tiempo cercano al momento en que se desarrollan los eventos del manga original. Estos espíritus conocían a Mu, lo que significa que posiblemente eran contemporáneos a los caballeros de esa generación. ¿Hay algún contraargumento para ello? Sí, por supuesto, al ser espíritus perfectamente se pudieron haber enterado de alguna u otra forma de quién era el reparador de armaduras. No obstante, existe un problema en esto y es que las almas en pena de estos guerreros solo se manifiestan en el cementerio de armaduras, lo que significa que no podrían haberse enterado de la existencia de Mu a menos que este último se topase con ellos en algún momento. Sin embargo, poseyendo Mu la capacidad de teletransportarse, resulta inverosímil que se tomase la molestia de pasar por allí, aunque claro, nada es imposible, por lo que no se descarta. No obstante, hay información adicional fuera del manga que sostiene este argumento. Proviene de dos fuentes oficiales, la primera es el Taizen y la segunda es el Hipermito. En la enciclopedia Taizen se menciona que algunas de las armaduras que yacían en el cementerio, fueron reparadas y enviadas a los caballeros de plata, algo que da sentido a que los espíritus conociesen a Mu al ir de vez en cuando en busca de armaduras que sean aptas para una posible reparación, y al mismo tiempo nos indica que, en efecto, muchos de los caballeros de esa era acabaron muertos al intentar llegar hasta Mu. No obstante, hay un problema en este planteamiento y es que justo al final de la sección del Taizen que corresponde a los Santos de Plata, se menciona que una posible explicación al por qué hay tantas armaduras en ese lugar fue debido a batallas en la última guerra librada contra Hades. También agrega que muchas armaduras aguardan el momento en que puedan resucitar de sus cenizas, lo que sugiere que quizás, el hecho de que no hayan más caballeros activos en el santuario se deba a que muchas de esas armaduras están muertas y por tanto, inhabilitadas para su uso. Por otro lado, tenemos también la explicación que brinda el Hipermito y es que se indica que no siempre los 88 caballeros se encuentran presentes en todas las épocas, sea cual sea fuese la razón, lo que también es lógico y se corresponde con el manga, pues a excepción de los protagonistas principales, Haru, Ichi, Nachi, Ban y Heki, el resto de los aspirantes a caballeros enviados a entrenar por Mitsumasa Kido no consiguieron superar su entrenamiento. Tomando en cuenta lo extremadamente desafiante y peligroso que es el proceso para convertirse en un santo de Atena, no es descabellado que la gran mayoría no supere la prueba o en el peor de los casos, terminen falleciendo como sucedió con casi todos los hijos del viejo verde este. De todos modos, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que alguna de estas respuestas aplique a la situación vista en el manga? De mi parte, veo la información proporcionada por el Hipermito como la fuente que mejor se corresponde con lo acontecido en el manga clásico, a pesar de que el Hipermito tenga sus fumadas. Aunque, las teorías relacionadas con el cementerio de los caballeros, sin duda son bastante interesantes. Uno de los mayores misterios que hay en la película de Tenkaichi no Versur, es sin dudas la cloto armadura que porta Seiya luego de los créditos del filme, donde se ve que con este nuevo poder Seiya es capaz de herir al mismísimo Apolo. Surge entonces la pregunta, ¿qué es exactamente este manto sagrado? Existen muchas teorías al respecto, sin embargo, lo más probable en este caso es que se trate de una evolución previa a las armaduras divinas. Seguramente en esos momentos Seiya ya estaba alcanzando un cosmos divino tal como lo hizo en la saga de Hades, aunque sin llegar a los niveles tan altos que se requería para despertar la God Cloth, pues como se sabe este poder divino solo se puede despertar elevando el cosmos al límite necesario requerido para ello. En la película se muestra una escena clave que deja en claro que este nuevo ropaje y la armadura divina no son la misma evolución. Probablemente este ropaje sagrado iba a ser necesario para enfrentar a los guerreros al servicio directo de los dioses olímpicos enemigos, teniendo en cuenta que, en Saint Seiya Episode G Assassin's Okada adaptó dicha cloth con exactamente esta misma función. Hemos llegado al final de este vídeo, realmente ha sido un placer para mí ser partícipe de descubrir algunos de los datos expuestos a lo largo del vídeo. ¿Qué te pareció el vídeo? ¿Te gustaría una segunda parte con más misterios de la franquicia en relación a Tenkaichi no Versur, la saga de Hades, Omega, Episodio G, Saint Seiya y el manga original?
Déjame tu opinión junto a tus pedidos en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo y el apoyo, cuídense mucho, hasta la próxima.